Hola, tengan un buen día. Mi nombre es Enrique Josué Rivas de la Cruz y voy a explicarles el primer ejercicio de la clave 3. Como podemos ver acá, ya se encuentra el esquema donde entra aire a 28 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio con una humedad relativa de 50%. Entra un soplador calentador donde después se integra a lo que es un secador en el cual se encuentra la inserción de pulpa húmeda con 1500 kilogramos de pulpa húmeda, de pulpa seca con agua, y a la salida tenemos la pulpa seca ya con sus respectivas composiciones. Estas composiciones yo las saqué a partir de un dato que nos dan, que dice que de 0.75 kilogramos de agua, en peso, hay 1.75 kilogramos de pulpa húmeda, que es la pulpa seca más los kilogramos de agua. Entonces, a partir de esto, saqué las composiciones de agua, que es 0.4285, y de pulpa seca, que es lo restante, que es 0.5715. A partir de esto, también dice el dato de que 0.15% de peso de agua es a la salida de los flujos, o sea, de pulpa seca. Quiere decir que 0.15% es de agua y de pulpa seca 99.85. En este caso, ahora, como ya sabemos, el flujo de entrada, que es 1500 gramos, la composición del agua, podemos encontrar también el flujo de salida de pulpa seca. A partir de que, como ya sabemos también, que el de la pulpa seca hay 99.85%, entonces hacemos el balance. Ponemos como variable P a la pulpa seca, al flujo de pulpa seca, y encontramos que es 858.5378 kilogramos. A partir de esto vamos a encontrar el agua evaporada, el agua que entra acá y sale acá para arriba y se va junto con el aire. Como sabemos que entra un 42.85 de agua y a la salida 0.15, entonces quiere decir que lo restante del agua se evaporó y se fue con el aire. Entonces, a partir de los 1500 kilogramos de entrada, tenemos 858 que acabamos de encontrar de la pulpa seca, disque seca. Entonces, aquí a partir de eso encontramos el agua evaporada. El agua evaporada no va a ser nada más ni nada menos que la resta de los 1500 gramos que entran menos los 858 kilogramos que acabamos de encontrar de pulpa seca. Esto nos da un total de agua evaporada de 641.4621 kilogramos de agua evaporada, lo que es nuestro primer literal, lo que nos pide que calculemos la masa del agua que se elimina de la pulpa, kilogramos por minuto. Ya eso después, como tenemos una base de cálculo de un minuto, entonces eso al final lo vamos a multiplicar por ese minuto. Entonces nos quedaría a 641.4621 kilogramos por minuto. A partir de eso encontramos los moles del agua evaporada, y esto para qué nos va a servir: para encontrar otras variables en las entradas de aire. Entonces los moles de agua evaporada es igual a la masa que encontramos entre el peso molecular. Encontramos lo que es 35.6367 kilomoles de agua evaporada. A la entrada de aire, que lo vimos al principio, que es acá, la entrada de aire 50% de humedad relativa y 28 grados centígrados. Por ecuación de Antoine encontramos lo que es la presión de vapor a los 28 grados centígrados, lo que nos da por ecuación de Antoine junto con las variables del agua 28.1723 milímetros de mercurio. Esta presión de vapor la utilizamos en leyes de presiones parciales luego para encontrar la composición del agua. Ahora, encontrando lo que es la presión de vapor, podemos encontrar por presiones parciales lo que es la presión parcial del agua a partir de los 50% de humedad relativa. Entonces hacemos el despeje, que para la presión parcial del agua el 0.5 se multiplica por la presión de vapor
a 28 grados centígrados y esto nos da un total de 14.086 milímetros de mercurio. Ahora, según la ley de las presiones parciales, podemos encontrar también lo que es perdón, la composición del agua a partir de la presión parcial del agua y la presión total. Entonces hacemos el despeje, la presión parcial del agua la dividimos entre la presión total, que es 760 milímetros de mercurio, porque acá nos dice claramente 760 milímetros de mercurio. Y ahora hacemos la operación y nos da que la composición del agua es 0.01853. Ahora, para encontrar la del aire seco, solo le restamos a 1 esta composición, lo que nos da la composición de aire seco de 0.98147. Ahora, a la salida del aire, tenemos que la presión parcial del agua va a ser igual a la presión de vapor en la temperatura de rocío. Para esto, tenemos que los datos serían del aire 80 grados centígrados, 770 milímetros de mercurio, que son ya convertidos porque nos dan la presión manométrica. Pero a esa presión manométrica le sumamos lo que es la presión atmosférica y nos da lo que es los 770 milímetros de mercurio. Nos daban 10 milímetros de mercurio, pero le sumamos los 760 y ahora nos da eso. Tenemos la temperatura de rocío, que es 40 grados centígrados. Y ahora lo que procedemos a hacer por ecuación de Antoine es encontrar la presión de vapor de 40 grados centígrados. Esto metemos todas las variables A de Antoine, la B, y la temperatura, y encontramos que para la presión de vapor a 40 grados centígrados tenemos 55.1958 milímetros de mercurio. Ahora, para el siguiente paso, tenemos que encontrar la composición del agua. Para la composición del agua, entonces dividimos la presión que acabamos de encontrar entre la presión constante, que es 770 milímetros de mercurio. Entonces estos 55.1958 milímetros lo dividimos entre los 770 para encontrar la composición de agua a la salida. Ahora, para encontrar la composición de aire seco, solo le restamos 1 menos la composición que encontramos anteriormente y nos da 0.92832. Ahora, para los balances de materia, como ya sabemos que en el total se le suman la entrada de aire, en este caso que le pusimos este valor de A, más el agua evaporada que entra a ese sistema, y es igual a la salida de aire. Entonces, como solo tenemos dos composiciones, tenemos aire seco y tenemos agua, entonces procedemos a hacer las dos ecuaciones, una del total y una solamente de agua. Para la del total, pues la escribimos aquí. Para la del agua, tenemos que el flujo de entrada de aire, se multiplica por la composición de aire a la entrada, más los 35.6367 kilomol de agua que habíamos encontrado anteriormente. Eso es igual a la salida por el 0.7168, que es la composición de agua a la salida, ¿verdad? Entonces ahora procedemos a hacer los despejes. Los valores de A, que es los kilomoles de entrada, son 622.49 kilomol y a la salida son 658.13 kilomol. Ahora, para la velocidad del flujo de aire que entra al sistema, pues utilizamos PV igual a nRT. Despejamos el valor del volumen, que como sabemos que tenemos una base de cálculo de 1 minuto, entonces despejamos, aplicamos los moles de entrada, que son 622.49, que lo acabamos de encontrar, lo multiplicamos por los 0.082, que es el valor de R, y lo multiplicamos por la temperatura, que es 28, pero como necesitamos temperatura absoluta, le sumamos 273.15 y lo dividimos entre la presión total, que es una atmósfera. Encontramos lo que es el volumen
la velocidad del flujo de aire que entra, que es con la base de cálculo 15.371.95 metros cúbicos por minuto. Y el agua evaporada que habíamos encontrado anteriormente, que son 641.4621 kilogramos por minuto. Mi nombre es Fátima Trinidad Flores Chávez, con número de carnet 00001822, y explicaré el ejercicio 2, en el cual nos pide calcular el delta U y el delta H de los siguientes casos. En el literal A nos dan el estado 1, en el cual tenemos 10 libras de agua de vapor sobrecalentado a 20 psi y 400 Fahrenheit, y se convierten en el estado 2, que tenemos 3 libras de vapor de agua, 4 libras de agua líquida y 3 libras de sólido, que serían hielo. En el punto triple, que es 32 Fahrenheit, y del cual, según las tablas de vapor de agua, podemos calcular su presión en PSI. En este caso, lo que yo hice fue primero el agua de vapor, bajar la temperatura al punto de saturación del agua, y para luego esta temperatura condensarla y tener el agua líquida siempre en estado de saturación, y con el estado de solidificación calcular la entalpía del hielo que se tiene al final con el cambio de fase. Para el primer delta H1, que es el del cambio de temperatura, ocupé los valores del CP del agua en estado de vapor de la tabla B2, los cuales fueron estos valores, y esta es la fórmula del CP. El delta H1 serían las 3 libras de vapor del estado 2, que son las que quedan en estado de vapor al final, y las otras 7 tendrían una entalpía diferente, ya que parte pasa a líquido y parte pasa a sólido. Entonces sería las 3 libras de vapor de agua en gramos mol, porque según el CP de la tabla B2 nos da en kilojoules sobre mol, y por la integral de la temperatura del estado 1 al estado 2 en Celsius, y por la fórmula del CP. Eso da menos 530.65 kilojoules. Para el estado de condensación, el delta H de condensación, que es a 100 Celsius, es menos 40.656 kilojoules mol, y nos dice que la temperatura crítica del agua es de 647.4 según la tabla B1. En este caso, como ya tenemos en estado líquido, queremos el agua de condensación, el delta H de condensación, lo podemos calcular con la fórmula de Watson, que para encontrar el estado delta H de condensación a la temperatura final del estado 2, que es 0 Celsius, y esta nos da que es menos 45.747 kilojoules por mol. Y en el estado 2 tenemos 4 libras de agua líquida, entonces las pasamos a moles, y eso nos da menos 44.620.95 kilojoules. Y para el delta H de solidificación, como ya lo tenemos a la temperatura de solidificación, solo tenemos y las unidades que nos da en la tabla son en kilojoules por mol. Entonces solo tenemos que pasar las 3 libras del agua del estado 2 a moles y multiplicarlas por el delta H de solidificación a 100 Celsius. Y eso nos da 455.227 kilojoules. Ahora, el cambio de entalpía de todo el sistema sería la suma de todos, y nos da menos 5.607.51 kilojoules. Para calcular el delta U, tenemos la fórmula que es delta H menos el cambio de presión por el volumen. En la salida tenemos
tanto hielo, líquido y vapor. Entonces lo que podemos hacer es calcular el volumen de cada fase y para poder multiplicarla por la presión que hay en el estado 2. Para calcular el volumen del hielo y el líquido se puede hacer por la fórmula de densidad, sabiendo que la densidad del hielo es 917 kilogramos sobre el metro cúbico y la del líquido es 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. Y eso nos da 0.014 para el hielo, 87 metros cúbicos, que en pie cúbico serían 0.0525. Y para el líquido sería 0.002 metros cúbicos y nos da en pie cúbico 0.0706 pie cúbico. Y para el vapor que se encuentra en el estado 2, se puede calcular con la fórmula de gases ideales, y en este caso yo ocupé la R de 10.77314 PSI pie cúbico sobre libra mol Rankine, y la única conversión que hice fue las libras a libras mol y la temperatura a grado Rankine, y me dio 10.154 pie cúbico. Ahora calculando el delta PB, sería la salida menos lo que entra. En este caso sería multiplicar, pasar los PSI a libra pie cuadrado y multiplicarla por cada estado del agua, ya sea la del sólido más la del líquido más la de vapor, y esa restarla a la del inicio, que en la del inicio podemos encontrar el volumen en las tablas de vapor sobrecalentado, y como en esta nos da pie cúbicos sobre libras, lo único que hacer es multiplicar las libras que habían en un inicio, y para eso después multiplicarlas por la presión a la que se encuentran, y eso da 606.627 libras fuerza, y pasándolas a kilojoules da menos 822.586 kilojoules. Ahora el delta U sería menos la entalpía menos el delta PB, y eso da menos 4.784.92 kilojoules. En el literal B tenemos 10 libras mol de tolueno a 100 PSI, 600 Fahrenheit. Se someten a un proceso para condensar el 80% del tolueno a 300 Fahrenheit. En este caso, lo que hice primero fue hacer el diagrama de proceso para saber cuánto tolueno líquido y cuánto tolueno en forma de vapor salían en el estado 2. Y para eso podemos hacer de que el 80% de lo que entró es el líquido, entonces serían 8 libras mol. Y como no hay reacción acá, con un balance de entradas igual salidas, se puede calcular cuánto vapor salió en el estado 2, que son 2 libras mol. Entonces, para los caminos entálpicos, en este caso del estado 1, cambié la temperatura a la de saturación del tolueno, y esa la condensé para poder tener el tolueno líquido que hay en el estado 2. Para el delta H1 ocupé los valores del CP de la tabla B2, y esta la calculé con la fórmula de delta H es igual al N, que serían los 2 moles de vapor que salen en el estado 2, ya que las 10 libras mol se
los otros 8 se pasan a tolueno líquido. Entonces estas libras mol las pasé a gramos mol por las unidades en que da el CP, y esto por la integral de la temperatura del estado 1 a la del estado 2 del CP del tolueno en estado de vapor. Y eso da 25.390.8 kilojoules. Y para el delta H de condensación se sabe que el delta H de condensación a 383.73 Kelvin es menos 33.5 kilojoules sobre mol, y que la temperatura crítica del tolueno es 593.9 Kelvin. Esto sacado de la tabla D1. Y con la ecuación de Watson podemos encontrar el delta H de condensación a los 300 Fahrenheit que tenemos en el estado 2, y eso da 31.0366 kilojoules sobre mol. Y para quitarnos los mol, lo multiplicamos por las libras mol que tenemos de tolueno líquido en gramos mol, y esto da menos 112.626 kilojoules. Ahora el delta H sería la suma de los dos y da menos 138.017 kilojoules. Para el delta U tenemos que calcular el volumen de salida, que como tenemos líquido y vapor, lo podemos calcular la de líquido con la fórmula de la densidad, y da 0.03864 metro cúbico, y en pie cúbico serían 13.64 pie cúbicos. Y la del tolueno de vapor que tenemos con la de gases ideales la podemos calcular, y eso nos da 163.041 pie cúbicos. Para el de la entrada tenemos que, igual como es vapor, lo podemos calcular con la de gases ideales, y da 1137.13 pie cúbico. Y ahora, ya conociendo los volúmenes tanto de entrada como de salida, podemos calcular el cambio de presión por volumen, que sería la presión de entrada de la presión de salida menos la de entrada. En este caso todos se mantienen en la misma presión, ¿verdad? Que eran los 100 psi, que en libras fuerzas pie serían 1440 libras fuerza sobre pie cuadrado, y eso se multiplica por la del tolueno líquido a la salida más la del tolueno gas a la salida menos el tolueno gaseoso en la entrada, y eso da 1.3830 por 10 a la 7 libras fuerza por pie, y pasándola a kilojoules son menos 18.754 kilojoules. Ahora se puede calcular el delta U, que sería el delta H menos el delta presión por vapor, y esto nos da menos 119.263 kilojoules. En el literal C tenemos que un mol de dióxido de azufre en estado gaseoso se enfría de menos 538 Celsius a menos 101 grados Celsius a una atmósfera, y según la tabla B1 tenemos que la temperatura de fusión del SO2 es de menos 75.48 Celsius, y el de la temperatura de evaporación es de menos 10 Celsius. Conociendo eso, podemos plantear el siguiente camino entálpico. En este caso, lo que hizo fue el estado 1, bajar la temperatura a la temperatura de saturación, para esta después condensarla y tener líquido saturado, y luego con este líquido saturado cambiar la temperatura a la temperatura de evaporación, de fusión, perdón, y a esta temperatura poder solidificarla y luego poder llevarla al estado 2, que al estado 2
subiendo la temperatura a la que nos da el ejercicio. Y así poder encontrar el cambio de entropía del estado 1 al estado 2. Para el delta H1 ocupé las tablas de los valores de Cp del SO2 en estado gaseoso de la tabla B2, y ahora como tenemos solo nos dice que tenemos un mol, podemos suponer que todo ese mol fue el que se fue transformando de gaseoso a líquido y luego de ese mismo mol a sólido. Entonces es un mol por la temperatura del estado 1 a la temperatura de evaporación, y por el Cp y por la integral del Cp nos da que el delta H1 es de menos 25.5397 kilojoules. Ya como tenemos para el delta H de condensación, como ya lo tenemos a menos 10 Celsius, entonces solo multiplicamos el cambio de entalpía de evaporación que nos dan las tablas, la multiplicamos por el mol y nos da que el cambio de entalpía de condensación es de menos 24.91 kilojoules. Ahora seguiría el delta H2, que es de menos 10 Celsius a menos 75.48 Celsius, que es de el SO2 líquido. El ejercicio ya nos da un Cp constante, entonces sería la integral de menos 10 Celsius a menos 75.48 que por un mol, que es con el que estamos trabajando, y eso nos da menos 83.8144 joules, y pasándolas a kilojoules serían menos 0.0838 kilojoules. Ahora solo faltaría encontrar dos delta H. Para el delta H de solidificación, como ya está la temperatura de solidificación, y se hace lo mismo que el de condensación, se multiplica por el delta H de solidificación que ya nos da la tabla, y quedaría de menos 7.402 kilojoules. Ahora como ya tenemos el SO2 en estado sólido, solo nos falta pasar la temperatura del estado 2, que ese sería con igual n por la integral de Cp de T. Y como siempre seguimos trabajando con un mol, sería un mol por la integral de menos 75.48 a menos 101 Celsius por el Cp constante que ya nos da el ejercicio, y eso quedaría menos 24.4482 joules, y en kilojoules menos 0.02445 kilojoules. Y el delta H del estado 1 al estado 2 sería la sumatoria de todos estos, y nos da menos 57.96 kilojoules. Para encontrar el delta U necesitamos los valores de los volúmenes del estado inicial y del final. En el inicial tenemos en forma gaseosa y en el final en forma sólida. Entonces el del final lo podemos encontrar con la de masas entre densidad, y nos da que es de 0.8605 pie cúbico, y la de inicial, como es un gas, lo podemos encontrar con la de gases ideales, y nos da que es 2.3487 pie cúbicos. Y ahora el cambio de presión por vapor sería una atmósfera en libras entre pie cuadrado, que sería 2166.22 por el volumen final del sólido menos la misma presión por el volumen del gas que teníamos al inicio, y eso nos da menos 4.2705 kilojoules, ya haciendo las conversiones necesarias. Y ya solo nos faltaría sacar el delta U, que sería menos la entalpía menos el cambio de
presión por vapor, y eso es menos 53.69 kilojoules. Hola, mi nombre es Laura Argueta, número de carnet 00130722. Le voy a explicar el ejercicio número 3, en el cual nos dicen que se producen 100 kilogramos de H2 y además se alimenta agua gaseosa con 50% de exceso. Estos reactivos entran a 150 grados Celsius y salen a 500 grados. Además nos dice que está rodeada de una chaqueta en la cual el agua entra a 15 grados Celsius y notan que el cambio de temperatura son 10 grados Celsius. Por lo tanto, esta agua sale a 25 grados Celsius. Y nos preguntan cuál debe ser el flujo de agua para enfriar este sistema. Primero, empezamos sacando el agua alimentada. Como nosotros sabemos que se alimenta 100 kilogramos de H2, entonces en moles serían 50.000. Y como la relación es 1 a 1, también se alimentan 50.000 moles de agua. Este sería el agua requerida. Sustituyendo el porcentaje de exceso, nos da que el agua real alimentada en forma de gas son 75.000 moles. Ahora, desconocemos cuánto entra de monóxido de carbono, cuánto sale de CO2 y cuánto sale de agua. Por lo tanto, hacemos balance con reacción. Entra más generación igual la salida más consumo. Para el agua ya habíamos dicho que entran los 75.000 y no se genera nada, ya que esta agua es la que se consume. De agua le hemos puesto la variable K y de consumo pues le hemos puesto la variable X. Para el CO, lo que entra Y igual a lo que se consume, que sería X. Para el hidrógeno, lo que se genera es X y lo que sale de hidrógeno son los 50.000. Y para el CO2, lo que sale es Z más lo que se genera, que es X. Resolviendo este sistema de ecuaciones nos dan estos valores y ahora procedemos a hacer el balance de energía. Como no hay cambios de velocidad o de altura, esto se hace en cero y tampoco hay trabajo, solo nos queda que el cambio de entalpía es igual al calor. Ahora, haciendo los caminos entálpicos, primero tenemos que los reactivos se encuentran a 150 grados Celsius. Los vamos a pasar a los 25 grados Celsius, porque son los valores que tenemos de tabla. Luego vamos a hacer el delta de reacción para producir el dióxido de carbono y el hidrógeno gaseoso y el agua que sobra. Y luego a estos 25 grados Celsius los llevamos a 500, que es nuestro estado final. Para el delta H1 vamos a pasar a los 75.000 moles de agua que se alimentan obtenidos del balance anterior por el CP del agua de 150 a 25 más el CP del monóxido de carbono. Del monóxido de carbono, pues ya del balance teníamos que se alimentaban 50.000. Sustituyendo los valores, obtenemos que delta H1 es menos 503.306 kilojoules. Para el delta de reacción, serían por ser una reacción de formación, los productos menos los reactivos. Y como cuando se tienen elementos como el H2, su delta de entalpía es 0. Por lo tanto, al buscar en tablas el delta de formación del CO2, nos da este valor, menos el delta de formación del monóxido de carbono, menos el delta de formación del agua. Y se obtiene el delta de reacción. Pero esto, como está en kilojoules sobre mol, hay que multiplicarlo por los moles del reactivo limitante, que en este caso sería el CO. Yo hice obteniendo el delta de reacción, que sería menos 2.0577 por 10 a la 6 kilojoules. Para el delta H2
en el cual hacemos el cambio de temperatura de 25 a 500, pasamos todos estos a 500 grados Celsius. Multiplicamos los moles de CO2 por el Cp del CO2 de 25 a 500 más los 500 moles de H2, igualmente de 25 a 500 por el Cp del H2, y los moles que sobran de agua, que serían 25.000, por el Cp del agua de 25 a 500. Esto nos da un resultado de 2.184 por 10 a la 6 kilojoules. Ahora, para obtener el delta H total, sumamos todo esto y como anteriormente habíamos dicho que esto era igual al calor, al hacer esta operación nos da que el calor es de 376.906 kilojoules. Y como nos da signo negativo, esto quiere decir que va saliendo del reactor, por lo tanto va entrando a la chaqueta, que por eso la flechita va para acá. Sale del reactor, entra al sistema de la chaqueta. Ahora, si hacemos balance de energía en la chaqueta, vamos a llegar que igualmente el calor va a ser igual a la entalpía. Como ya conocemos el valor de la entalpía, sustituimos, y como aquí solo hay agua, serían los moles de agua, que es lo que desconocemos y lo que nos preguntan, y pasa de 15 a 25 grados Celsius multiplicado por el Cp del agua. Al despejar los moles de agua de esta ecuación, obtenemos que A, que era la variable que le habíamos colocado a los moles de agua, es igual a 1.13 por 10 a la 6 mol. Y como se había tomado base de cálculo un día, ese sería el flujo de moles que se necesitaría para enfriarla en un día.